Bien, buenas tardes para todos. Hoy nos corresponde ver en la epidemiología las tasas de usos más frecuentes en epidemiología y las medidas de asociación e impacto en la epidemiología. Dentro de las principales medidas que se encuentran está la de frecuencia, de resumen, la de asociación, que son las que vamos a estar viendo en el día de hoy, y la de efecto, impacto, que se encuentra también dentro de las principales medidas. Esta conferencia va a estar relacionada, o sea, van a ser las generalidades para que ustedes tengan una base que en las próximas unidades ustedes van a estar dando lo que son las tasas de uso más frecuentes, van a estar viendo los indicadores de salud, cuáles son los indicadores de salud, cuáles son las tasas de incidencia, de prevalencia, de asociación y demás. Y esto nos va a servir a nosotros como base también para la segunda unidad, que se encarga de lo que es los factores de riesgo, enfoque de riesgo, lo que es la cadena epidemiológica, que van a ser objeto de estudio a partir de la próxima unidad, ya en la próxima semana, que comencemos los encuentros nuevamente. Empezamos con enfoque de riesgo, que no es más que un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos, que ayuda a determinar prioridades de salud y es también una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. Y nos permite o sea, que el enfoque no va a ser, no es igualitario, discrimina en favor de quienes tienen mayor necesidad de atención. Casi siempre el enfoque de riesgo va a estar enfocado, como bien su nombre lo dice, a grupos específicos de que requieran tengan una necesidad de atención diferenciada en respecto a los factores de riesgo que puedan presentar esa población específica. Como concepto de qué es el riesgo, no va a ser más que una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, enfermedad o muerte. Va a ser aquel que nos va a reflejar a nosotros la probabilidad que tenga una persona de adquirir una enfermedad como tal y que puede llegar también hasta la muerte. El enfoque de riesgo se basa en la medición de esta probabilidad, la cual se emplea para estimar la necesidad de atención a la salud o de otros servicios. Más adelante vamos a estar viendo varias cosas más de lo que es el factor de riesgo. Un factor de riesgo, ese que está emitiendo ruido, por favor, cierren los micrófonos todos los estudiantes. Gracias. Los que están emitiendo ruido, por favor, el micrófono de ese estudiante. Gracias. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica detectable en un individuo o en grupos asociados con una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud. Se debe considerar con mucho cuidado qué es un factor de riesgo y qué es un daño a la salud como tal. Los factores de riesgo pueden ser tanto indicadores de riesgo como causas de daño a la salud. Pueden ser también, o sea, un factor de riesgo, los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables también. Cuando hablamos de los factores de riesgos modificables y no modificables, se basa en que un individuo puede tener varios factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad. Por ejemplo, el hábito de fumar puede causar cáncer de pulmón, puede causar cáncer de esófago, causa de cáncer también de cuerdas vocales, etcétera. También existen los malos hábitos dietéticos, los malos hábitos alimenticios que desencadenan la obesidad, y la obesidad, independientemente de que puede ser una enfermedad que puede ser exógena o endógena, aparte de que es una enfermedad, puede ser un factor de riesgo también de enfermedades cardiovasculares y así, por ejemplo, algunas de ellas. Aquí yo le traigo un ejemplo de factores de riesgos y daño a la salud. Un ejemplo de, por ejemplo, el feto se convierte en un recién nacido de bajo peso al nacer. Y traemos cuáles son los factores de riesgo como ejemplo y los daños a la salud. Cuando hablamos de los factores de riesgo, por ejemplo, la pobreza
en analfabetismo de la madre, la nutrición deficiente y la enfermedad recurrente. Esto pueden causar casi siempre daños a la salud del recién nacido, que va a ser un bajo peso al nacer por todos estos factores de riesgo. La pobreza que generan también la población que es pobre, genera también por los malos hábitos alimentarios, por el analfabetismo, por la deficiente nutrición también, hacen el hecho también de una enfermedad recurrente, que dentro de ellas están, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario, las enfermedades del tracto urinario, o sea, las infecciones urinarias recurrentes. Cuando hablamos de recurrente, es que en un año le dan 3 y 4 veces a la mujer, sufre de infecciones del tracto urinario, y esta está dentro de las primeras causas de bajo peso al nacer. Ahora, cuando añadimos el bajo peso al nacer, conjuntamente con la pobreza, el analfabetismo de la madre, el destete prematuro y el agua contaminada. Cuando hablamos del destete prematuro, se refiere al abandono antes de tiempo de la lactancia materna, que la madre hace que abandone el bebé, la lactancia materna, por intolerancia a la misma, que es el menor de los casos, o porque las madres siempre dicen de que no tienen suficiente leche, que el bebé, el recién nacido, no se llena. Y esto va a causar o generar una gastroenteritis. Cuando hablamos gastroenteritis, estamos englobando una serie de enfermedades, y dentro de ellas las enfermedades diarreicas, que pueden ser causa también de bajo peso al nacer, y estas pueden ser causa de crear daños a la salud del niño como tal. Cuando añadimos a estos factores de riesgo que acabamos de mencionar anteriormente, y sobreañadimos la rehidratación tardía, cuando hablamos de una rehidratación tardía, es que no estamos alimentando o estamos hidratando correctamente al recién nacido o al niño que está enfermo ya, y puede causarles deshidrataciones isotónicas e hipotónicas o trastornos del metabolismo del recién nacido o del niño enfermo, y pueden causarle en ocasiones hasta la muerte del bebé como tal. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo cuando se habla de inferencia causal en epidemiología? Ojo con esto, que pueden ser objetos de preguntas para el examen que van a tener ustedes la próxima semana. Bradford Hill sugirió que se deben de considerar los siguientes elementos para distinguir la causalidad. Ahí, como ustedes ven, existen 9 elementos que permiten distinguir la causalidad según Bradford Hill, que está la fuerza de asociación, la consistencia, la especificidad, la temporalidad, el gradiente biológico, la plausibilidad, la coherencia, la evidencia experimental y la analogía. Cuando hablamos de la fuerza de asociación, estas van a ser fuertes, o sea, son más probables que sean causales, y se mide a través de la magnitud de la razón entre las tasas de incidencia en una población determinada. La consistencia, que se refiere a la observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes bajo circunstancias diferentes. La falta de consistencia no descarta una conexión causal, ya que algunos efectos son producidos por algunas condiciones inusuales. La especificidad, que se requiere que una causa conduzca a un efecto único y no a efectos múltiples como tal. La temporalidad se va a referir a la necesidad de que la causa proceda en tiempo y efecto. El gradiente biológico se refiere a una curva de dosis-respuesta. Dentro de ellas van a estar algunas asociaciones causales que parecen no tener una tendencia aparente como tal. La plausibilidad biológica, que son las asociaciones de un evento biológico con la presencia de enfermedad casi siempre o por lo general. La coherencia implica que una interpretación de causa-efecto para una asociación no debe entrar en conflicto con lo que se sabe de la historia natural y la biología de la enfermedad. La evidencia experimental es raras veces obtenible con poblaciones humanas. Casi siempre, cuando se van a hacer medidas en epidemiología, se van a hacer investigaciones experimentales
se hacen con animales casi siempre, sobre todo las ratas. Hay un tipo de rata blanca que son casi siempre las que se utilizan para las evidencias experimentales. La analogía en el plano de la comprensión esta es muy limitada por las investigaciones e imaginaciones de los científicos como tal. De esto, muy importante tener en cuenta los elementos que pueden causar la causalidad. ¿De acuerdo? Estos 9 ejemplos que nosotros le estamos acabando de hablar aquí, ojo y márquenlo con un asterisco, que puede ser objeto de examen. Los factores de riesgo, como dije anteriormente, pueden ser modificables y no modificables. Cuando hablamos de los estilos de vida y las características asociadas al riesgo de padecer una enfermedad diarreica, aquí vemos una tabla, muy importante esta tabla, sobre los estilos de vida que pueden ser modificables, las características bioquímicas o fisiológicas que pueden ser modificables y las características personales del individuo que no van a ser factores de riesgos no modificables como tal. Dentro de los estilos de vida modificables está comer en la vía pública, el comer excesivamente, no lavarse las manos antes de comer ni después de ir al baño, acostumbrar a consumir alimentos mal cocidos. Dentro de los modificables también, que están dentro de las características bioquímicas o fisiológicas, los alimentos mal cocidos, la contaminación cruzada de alimentos, las enfermedades infecciosas de los preparadores de alimentos, el agua sin hervir, son factores de riesgo que nosotros, como ustedes pueden ver e interpretar, ellos pueden ser modificables por el individuo o la persona como tal, ¿verdad? El agua sin hervir nosotros es un factor de riesgo modificable porque nosotros para consumir el agua podemos hervirla o consumir un agua potable. También acostumbrar a consumir los alimentos mal cocidos que no tengan una cocción adecuada puede ser modificable, al igual que comer en la vía. Son cosas, o sea, factores de riesgo que pueden ser modificables. Ahora bien, existen factores de riesgo personales que no van a ser modificables nunca porque la edad no puede variar. La edad, si yo tengo 50 años, son 50 años que no puedo decir que tengo 40. Ni el sexo o género, si es femenino o es masculino, son factores de riesgo que o sea, que no pueden ser modificables, ¿verdad? Sobre todo en la edad, como le dije anteriormente, las edades extremas en los mayores de 60 años, los pacientes de edad geriátrica ya, van a ser más susceptibles a muchas enfermedades, sobre todo esta que estamos viviendo hoy en día, la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Los pacientes de edad geriátrica son más susceptibles a adquirirla, al igual que los niños, ¿entiendes? Entonces, eso son factores de riesgo que no son modificables. La historia familiar de enfermedad diarreica, por ejemplo, los antecedentes de enfermedades metabólicas. Cuando hablamos de enfermedades metabólicas nos referimos a lo que es la diabetes mellitus, que son enfermedades, o sea, que existan antecedentes de enfermedades metabólicas, no puede ser modificable esto. Al igual que cursar con algún padecimiento asociado a enfermedades diarreicas, conjuntamente con las enfermedades metabólicas o enfermedades cardiovasculares que pueden estar asociadas a otras enfermedades. Ahora, igual aquí existen diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgos y entre los factores de riesgos y los daños a la salud. Muy importante esto. Oigan, muy importante las diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgos y los daños a la salud. Está el riesgo absoluto, está el riesgo relativo y está el riesgo atribuible. Ojo con esto que le estoy explicando. Ahora, el riesgo absoluto es la incidencia del daño en la población total. Y el riesgo relativo es la comparación de la frecuencia con la que ocurre el daño en los individuos que tienen en factor de riesgo entre la frecuencia con la que acontecen aquellos que no la tienen como tal. Y el riesgo atribuible es una medida útil para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores causales se eliminaran de la población. ¿Entienden hasta aquí? Deben de tener muy presente esta diapositiva también, que puede ser objeto de evaluación.
Esto que nosotros le estamos mostrando ahorita, que es la relación entre la presencia o ausencia de un factor de riesgo y la presencia o ausencia de daños a la salud, es para que ustedes tengan un poco de más de cultura epidemiológica, pero ustedes no van a ser ni licenciados en epidemiología, ni tecnólogos, ni técnicos en la epidemiología. Simplemente para que ustedes tengan una idea de que existen los factores de riesgo y los daños a la salud, que pueden sumarse los que están presentes con los que están ausentes, y así sucesivamente, y nos van a dar entonces lo que vamos a ver posteriormente, que van a ser la estimación de riesgo relativo. Cuando hablamos de esto van a estar los expuestos y los no expuestos, y los casos y los no casos. Estas medidas no son, vuelvo y repito, para cultura de ustedes, las traemos aquí para que tengan una evidencia de esto, pero no son objeto de evaluación en ustedes. Eso no va a ser objeto de evaluación. Ninguna de estas fórmulas que nosotros le estamos poniendo aquí, ustedes le vamos a poner ningún ejercicio que ustedes tengan que desarrollar ni tener en cuenta a la hora de una evaluación. Pero sí, en los conceptos sí tienen que saber qué es cada uno. El riesgo relativo, por ejemplo, que es una medida de probabilidad que experimenta un efecto a la salud. Aquellos individuos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no tienen ese factor de riesgo. Esto aquí sí les pido que sí es importante, lo que es el riesgo relativo. Esto abajo de la incidencia entre los expuestos y la incidencia entre los no expuestos no requieren de mayor tiempo para ustedes, que nos van a dar lo que es el riesgo relativo. Sí me interesa lo que es el riesgo relativo como tal. Ahora, la razón de momios es una medida de probabilidad que sobreestima el riesgo relativo, ya que se estima cuando no existe una base poblacional o en estudios de casos y controles. Ese concepto hay que dominarlo. El resto de la diapositiva no es objetivo de clase para ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, un intervalo de confianza. Es un intervalo dentro del cual se puede esperar que se encuentre un parámetro determinado verdadero. Por ejemplo, si se toma un número infinito de muestras en una población determinada con un tamaño determinado y se calcula un parámetro para cada una, es de esperar casi siempre que el 95% de esas muestras, el parámetro verdadero de la población, estuviese siempre dentro de ese rango. Ahí usted ve una recta numérica que van a tener números positivos y números negativos. Los números positivos van a ser siempre los confiables, que van a ser los que nos van a dar el valor de nulidad, y en los números negativos van a ser los pacientes aquellos que van a tener un intervalo de confianza no confiable como tal. Pero bueno, esto de acá abajo no es objetivo para ustedes, pero sí que es un intervalo de confianza que está dentro del cual se puede esperar que se encuentre un parámetro determinado verdadero como tal. Ahora, dentro de las medidas de impacto, estas van a reflejan la contribución esperada de un factor de riesgo bajo estudio a la frecuencia de la enfermedad en una población. Pueden ser derivadas tantos de las medidas de frecuencia como las de asociación. Se utilizan para estimar la proporción de casos que son debidos al factor bajo estudio y para predecir el impacto de una intervención o cambio en la situación de salud de una población general como tal. En la epidemiología casi siempre se usan se usa el término de efecto o impacto en dos sentidos. Está en sentido general y está en un sentido particular y cuantitativo. Por ejemplo, cuando hablamos de sentido general, la hipertensión arterial debido a la obesidad. Ahí estamos hablando de un sentido general. Pero cuando es de un sentido particular y cuantitativo, estamos refiriéndonos a que no todos los obesos pueden ser hipertensos, ya que existen características particulares para adquirir la hipertensión arterial. Puede ser que un obeso tenga asociadas otras patologías, otros factores de riesgo que puedan ser entonces con características particulares para adquirir la hipertensión arterial. Pero no quiere decir que todos los obesos desencadenen una hipertensión arterial. Y ahí estamos hablando dentro del efecto o impacto en dos sentidos, en sentido general y un sentido particular y cuantitativo. Son tres las medidas de efecto más utilizadas en epidemiología. Está la fracción etiológica,
está la diferencia de riesgo y está el número atribuible de casos, con sus siglas FE, DR y NAC. Esas son las 3 medidas de efecto más utilizadas en epidemiología. Ahora, la fracción etiológica representa la proporción de casos que son atribuibles a la exposición como tal de un factor de riesgo determinado, ¿verdad? Esa va a ser la fracción etiológica. Ahora, la diferencia de riesgo indica la magnitud absoluta del cambio. Diferencia de riesgo indica la magnitud absoluta del cambio siempre. También llamadas la diferencia de tasas y tasas atribuibles como tal. Estos conceptos y estas fórmulas que ustedes ven ahí de diferencia de riesgo, donde L1 es la tasa de ataque de los expuestos y L0 es la tasa de ataque de los no expuestos como tal. Pero bueno, dijimos al inicio que esos eran objetivos de estudio para ustedes. Ahora están los números atribuibles de casos que indican la magnitud del evento debido a la exposición. A eso van a indicar ya cuando es la magnitud del evento debido a la exposición a los factores de riesgo como tal. Y siempre esto van a requerir una base poblacional, ¿de acuerdo? Siempre requieren de una base poblacional. Eso son las principales medidas de asociación que nosotros le traíamos para presentarle a ustedes hoy en la diapositiva, en la videoconferencia del día de hoy, para compartir con ustedes. Vuelvo y repito, los que tienen las cámaras apagadas, favor de encender las cámaras. Todos somos mayores de edad. No, me da hasta pena a veces estar requiriendo tanto y estar llamando tanto la atención en cuanto a esto. Ahora, ¿alguna duda, algo que ustedes quieran sugerirnos o alguna preocupación de ustedes de este tema del día de hoy, de la medida de asociación? Va a ir al examen que se va a efectuar a partir del día 18 hasta el 22. Nosotros le estaremos diciendo la fecha en que se va a realizar el examen. Se lo vamos a estar diciendo con tiempo, el día y la hora en que se le va a abrir el examen. Debe de contar de 10 a 15 preguntas que tiene un periodo de duración de 20 minutos. Como tal, ya nos dieron los indicativos para la evaluación que se le va a hacer a ustedes. Es una evaluación parcial que a ustedes se le va a hacer, que ya los objetivos se los dijimos en el día de ayer. Y nosotros le vamos a estar explicando, o sea, diciéndole qué día le toca a ustedes y en el momento de ahora. Siempre le va a durar 20 minutos. Ya recibimos el tutorial de cómo hacer la evaluación para subírsela a ustedes a la plataforma. Ahora, ¿qué va a ir a este examen de epidemiología? Ahí vamos a estar evaluando dentro de todas las diapositivas que están en la plataforma, que pueden estar hablando de esto, de las medidas de asociación, lo que han podido irse percatando. Yo siempre le he hecho énfasis en algunas diapositivas cada vez que le estoy hablando y explicando. Digo, ojo con esto, que esto puede ser objeto de evaluación. Todas esas cosas que yo le he ido ahora explicándole a ustedes son las que van a ir al examen, que ya prácticamente estaba bastante adelantado. Todas las preguntas de ustedes están hechas para el examen que van a tener. Ustedes van a desarrollarlo. Cualquier duda que ustedes tengan, estamos a la orden. Cualquier preocupación o demás, pueden comunicarse conmigo, o llamarme o escribirme al WhatsApp, por interno, por el grupo, como ustedes lo deseen, para interactuar con ustedes nuevamente acerca del examen que se va a realizar. Cuestionario nosotros no damos, pero sí le hemos hablado en cada clase cuáles van a ser los objetivos fundamentales que se van a evaluar. Lo que han podido ir anotando, que se han ido preparando, podrán darse cuenta el día que hagan el examen. Es verdad que el profesor habló, hizo hincapié en estos objetivos. En esta clase de hoy, esas fórmulas y demás no van a ser objeto de examen, pero sí los conceptos,
que hay ahí, los elementos, lo que digo Bradford Hill también, esos elementos que son requeridos para la causalidad, también van a ir al examen. Esos pueden estar de una forma u otra. Recuerden que ustedes tienen opción múltiple, que pueden ser en verdadero o falso, o decir si todos pertenecen o no pertenecen al anunciado que se le pone en el inicio de la pregunta. Recuerden que que una palabra cambia la oración completa, por eso debemos de leer varias veces. Cuando nosotros leemos varias veces un documento o una diapositiva, la memoria siempre graba eso, y cuando nos damos cuenta que dice un no o dice un sí, ya ahí nos estamos percatando de que está cambiando el sentido a la configuración completa a la oración, y cambia el concepto como tal completamente. Entonces, deben de estar preparados para eso, porque de esa manera es que se le va a realizar el examen, tanto en epidemiología como en administración de medicamentos. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda? Los que ya han enviado los videos, ya yo lo he ido viendo cada vez que me lo van mandando, yo lo he ido revisando. Déjenme un momento con el permiso de ustedes.